Mire, el tema migratorio se ha convertido en un gravísimo problema. Un problema en donde México está ensanguchado. Está ensanguchado entre las políticas antimigratorias de un ultra como es Donald Trump y las corrientes que vienen de Centroamérica, marcadamente de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero ya vienen de Bangladesh, de África, de Haití, de Oriente, de Pakistán. Es decir, ya encontraron el camino, la ruta en el mundo para entrar a Estados Unidos, y esa ruta se llama México, y México pues no está preparado para recibirlos, y sobre todo cuando está de hecho sellada la frontera en Estados Unidos para que pasen, creando gravísimos problemas tanto en Chiapas, que es por la zona donde entran, como en los puntos fronterizos en Piedras Negras, en Reynosa, en Matamoros, por si Matamoros no tuviera broncas, en Mexicali y en Tijuana. Yo le aprecio mucho al comisionado del Instituto Nacional de Migración, el doctor Tonatiuh Guillén, que haya aceptado venir esta tarde a este estudio, porque Tonatiuh, muchas gracias, buenas tardes, gracias por venir. Un gusto, Joaquín, gracias por invitarme. No sé cómo le vamos a hacer. Hay sin duda un desafío que es grande, como acabas de mencionar. No es nuevo tampoco. No. Ese también hay que tenerlo en cuenta. Por 15 años no hemos podido, o más, no hemos podido hacer un buen procesamiento de esa dinámica. El énfasis que ahora el presidente López Obrador ha hecho vamos sobre los factores estructurales, sobre desarrollo. Finalmente esa es la solución. No digo que sea, no es de cortísimo plazo. No, eso es de largo plazo. El desarrollo, si se invierte estratégicamente sobre jóvenes y niños y sobre calidad de vida, tiene posibilidades de impactar a corto plazo. ¿Qué considera el corto plazo el doctor Tonatiuh Guillén? ¿Un año? No, 2 años. No. Joaquín, cuando educas a un niño en el arte, en la música, cuando tiene condiciones de vida, y cuando generas, no por eso me refiero, cuando viven en medio de la violencia y de la inseguridad. Sí, no, en ese escenario, justo por eso que hay que invertir en esa calidad de vida y en la atención. Primero, los países de origen tienen una responsabilidad, sus gobiernos espectacular, que no han atendido de manera apropiada. Un dato interesante: Honduras crece económicamente bien, pero de hecho es de donde viene más población. Quiere decir que no distribuye su ingreso. A ver, mientras más expulsen, más van a crecer. Es paradoja. Es una paradoja. ¿Sí? Pero también la paradoja es que ese crecimiento sin calidad de vida, sin distribución, pues genera estas movilidades. Y esa paradoja son las que hay que atenderlas de fondo. Lo que te comento es la propuesta y la iniciativa de gobierno, porque la política migratoria entonces no es solamente una cuestión de movilidad de personas, sino también de desarrollo. Y además de desarrollo se vuelve entonces en un diálogo internacional que hay que hacer. Yo creo que el gran asunto que no hemos hecho es un diálogo regional ya profundo, en serio, de veras, entre Estados Unidos y hasta Honduras, por lo menos, sobre desarrollo. Bien, eso estamos hablando de un mediano plazo, por ser optimistas. ¿Sí, doctor Tonatiuh? Nos vale la pena hacerlo. Sí. Hay que tratarlo. Sí, claro, pero mientras siguen llegando miles y miles. Sí. Y yo creo que las caravanas, que no estoy criminalizando ni mucho menos, se ha convertido en el modo más visible del tráfico de personas, doctor. Sí, es el más visible, también el más utilizado, en sentido de manipular su sentido. Yo creo que quien ha tratado más estas caravanas y las ha mediatizado y las ha impulsado, pues ha sido el presidente Trump. Desde su campaña inicial el 16 a la última intermedia, pues el gran tema han sido la migración y las caravanas, en algunos momentos los mexicanos, que también nos ha tenido de objeto negativo. De piñata, verbal por lo menos ha habido tremendo discurso. No, pero allá los mexicanos en Estados Unidos no es verbal, allí es de una persecución inhumana en Estados Unidos. Y es un tema también de gran preocupación.
si le ponemos un dato que es la parte que a mí más me preocupa y me parece la más cruda, es cuando hay deportaciones de personas que tienen 15 años, 20 años viviendo en Estados Unidos y que dejan hijos, dejan familia, comunidades, bienes. Esa parte sí es terrible. Y visto desde la perspectiva de los niños, es muy común ya que los niños que se quedan solos sean nacionales de Estados Unidos. Sí. Y esa desde la perspectiva de los niños todavía es más crudo. Y luego son enviados a casas de acogida mayoritariamente de asiáticos. No conozco ese dato total, pero el asunto es que se quedan muchos niños en una situación muy vulnerable, separados de sus padres. Yo creo que desde la perspectiva del derecho internacional y mismo desde Estados Unidos, sí, pero eso le vale a es un gran asunto. No le importa. Ahora, aquí ¿cómo le van a hacer? Tenemos varias estrategias de la política migratoria. Estoy hablando con el doctor Tonatiuh Gutiérrez, que es comisionado. ¿Mande? Guillén, perdón. El doctor Tonatiuh Guillén, que es comisionado del Instituto Nacional de Migración. Te comento. Primero, el sumario más interesante entre migración y desarrollo, desde la perspectiva de la nueva política, es el desarrollo del sur de México y del norte de Centroamérica. Yo sé que con los temas, con los matices que has puesto sobre los efectos del desarrollo, pero paralelo a eso también se está fortaleciendo instrumentos que ya tenemos, pero que ahorita solo están utilizados por nacionales de Guatemala y de Belice. Hay dos que me parece que son los más valiosos. Uno es el de tarjeta de visitante regional, que permite una movilidad en estados del sur y evidentemente Guatemala, Belice, y otro documento que es el de visitante trabajador fronterizo. Actualmente es un dato poco conocido, pero hay más de 700 eventos de cruce, 700,000 eventos de cruces anuales de guatemaltecos cruzando a México por razones laborales. El total de la movilidad son varios millones, pero este grupo te retrata bien lo que ya existe como mercado laboral. Entonces, si sumamos esfuerzos de inversión y de desarrollo junto con instrumentos de movilidad regional mucho más abiertos, estamos avanzando a la construcción de una región económica, pero también con reglas de la movilidad más amplias, pero también más precisas desde el punto de vista jurídico. Bien. Y nada, hasta sumo que estos instrumentos son los que estamos ampliando ya en ruta, y estamos en camino de hacerlo en el corto plazo, a Honduras y El Salvador. O sea, para que las personas tengan también otra visión y otra oportunidad de su acercamiento con México y con el desarrollo económico. Ahora hablaré de ese tema porque resulta que me dicen, es que su plan es llegar a Estados Unidos. Sí, pero si no pueden, es quedarse en México. Hay una tendencia también previa a esta coyuntura, ya registrada en estadísticas y en encuestas, de que el destino México, en sí mismo México como factor o como espacio de vida de este flujo, ya está alrededor del 15% de ese total. Y además, si el presidente les dice que hay empleos para todos, pues van a venir aquí, van a seguir, están diciéndole, vénganse aquí, hay trabajo. No, pero incluso si en el discurso del presidente, que es muy valioso y es muy humano en ese sentido, pero sin ese discurso, Joaquín, me refiero a años anteriores, porque sí, el presidente pues recientemente toma posesión, pero ya México, 126 días. Ya México ya era país de destino de ese flujo. Bien. Y hay que acostumbrarnos también, Joaquín, a ver a la inmigración también desde una perspectiva positiva. México es de los países que menos inmigración tiene en el mundo. O sea, estamos en el 1% del total de residentes, y la mayoría son incluso mexicanos nacidos en Estados Unidos, y entonces no es tan diversa nuestra inmigración. Bien, pero el problema ahora son los centroamericanos. El problema es que en Tijuana no caben. El problema es que se han creado fricciones muy fuertes, sí, entre la gente local y los migrantes, que antes no existían.
Estamos hablando ahora de un flujo que creció en los últimos meses. Eso es un hecho. Este es un dato ya muy reconocido. También es un flujo que, a diferencia del de la vieja migración, ya llega y entra por el lado de la puerta del asilo en Estados Unidos, sí, que es un sistema muy abierto y francamente generoso, pero también genera estos factores de atracción. Entonces, y eso es el que está saturando el arribo a la frontera. Y si sumamos a los mexicanos que nos deporta Estados Unidos, y si sumamos, hay una saturación. Y si muy sumamos también, doctor Tonatiuh Guillén, a los que el gobierno de Estados Unidos está regresando a México para que esperen en México su proceso, que es otro que va entre 700 y 900 días, según me han dicho especialistas, pues se está creando una tormenta casi perfecta. Hay una condensación de... Porque además, perdón que lo interrumpa, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos dijo que va a incrementar por centenares el número de centroamericanos que regresan a México mientras esperan su procedimiento. Lo que tenemos hasta ahora es un retorno de aproximadamente 600 personas. Sí tienen tiempos de estancia de su cita en la corte que le corresponda de alrededor de 3 a 4 semanas, pero esos procesos pueden ser mucho más complejos, pero no, yo esperaría que este programa no crezca mucho, porque nos genera una condensación adicional. Pues sí va a seguir, porque va a crecer, porque ya lo dijo ayer la señora secretaria de Seguridad Interna, que van a aumentar dramáticamente el número de devueltos a México, de centroamericanos devueltos a México mientras continúan su trámite. Habría ahí dos grandes asuntos que están sobre todo ya presentes. Uno es el de la saturación de albergues. Hay un gran tema ahí en la frontera norte y sí debemos actuar de manera más rápida. Y del otro lado, pues el proceso judicial mismo que tiene cada persona solicitante de asilo, porque hay una desconexión de su proceso. Va a ser muy difícil que tenga asesoría jurídica, va a ser muy complejo el proceso mismo. Entonces están en una desventaja notable que muy probablemente termine en negativas. Ahora, aquí me dijo sentada aquí mismo, doctor Guillén, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se iba a establecer una especie de frontera de contención, no dijo frontera, una especie de línea de contención en el estrecho de Tehuantepec, en el istmo de Tehuantepec, que es la franja más estrecha pues del país, 200 kilómetros, donde iba a colocar instalaciones del Instituto Nacional de Migración, usted encabeza, que iban a colocar instalaciones de la Policía Federal y de Protección Civil. Pues esto es como jalar la frontera hasta Tehuantepec. No es la intención no hay que jalar fronteras. Tenemos nuestra frontera muy definida. Es una frontera que evidentemente es muy porosa, que tiene una vida tradicional de comunidades porosas. No hay frontera. No, pero frontera en el sentido hay garitas, pero frontera, pues si el lecho está seco pasan caminando. Si tiene caudal, con las llantas. No, pero me refiero a que una frontera no necesariamente tiene que haber un muro, no necesariamente. Hay una vida comunitaria que históricamente ha vivido muy bien en esa región, alterada por estos otros flujos. Ahora, ¿cuántas caravanas hay o cuántos calculan ustedes en el Instituto Nacional de Migración, migrantes que están esperando en la frontera, esperando en Chiapas? ¿Cuántos tienen? En Chiapas tenemos un grupo en Mapastepec, que es de aproximadamente 2.600 personas. ¿Nada más? En ese grupo. Sí. Y hay posiblemente alrededor de la estación migratoria alrededor de 700 personas
que tienen la complejidad de nacionalidades muy diversas, y que ese es otro gran tema, Joaquín, que lo aludiste hace un momento, pero es que en los años anteriores se nos fue construyendo un mercado que yo creo que es tráfico. Déjame poner un corte y regreso porque quiero que me diga cuáles son las otras caravanas que están en el país, cuánta gente se está moviendo para el norte y qué va a pasar con las visas humanitarias que creo que se cancelaron. Voy a los anuncios y regreso. Pero primero hay mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. A ver, doctor Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Cuántos migrantes centroamericanos hay en este momento en el país moviéndose hacia el norte? ¿Tiene el dato? Es muy complejo determinarlo, Joaquín, porque tenemos un flujo irregular enorme. El que podemos identificar de manera más fácil, que es el que está en frontera norte, sí podemos tener alrededor de 10,000 personas en el conjunto. Debemos tener en movimiento probablemente una cantidad equivalente. Otros 10,000. Y en Chiapas, contando con los de Chiapas, aproximadamente esos números de lo que podemos identificar. Pero hay un dato que es el que es el contundente. Sí tenemos estimados de varios años de flujos de 350,000 o más personas de manera irregular viniendo desde el sur. Entonces estos son números del desafío. ¿Se eliminó la visa humanitaria? No, es la tarjeta de visitante por razones humanitarias está contemplada en nuestras leyes, todavía se sigue procesando y el proyecto... ¿Se sigue entregando todavía? No en la escala que lo hicimos al arranque, sobre todo las personas que recibimos en Ciudad Hidalgo, en Chiapas en enero, sino ahorita estamos haciendo una estrategia, nos vamos a ir a Centroamérica, a San Salvador, Tegucigalpa, San Pedro y Guatemala, con apoyo de la Cancillería, y ahí es donde vamos a empezar a desarrollar esta estrategia que te comentaba hace un momento, de la tarjeta de visitante regional, de trabajador fronterizo y tarjetas de visitantes. Sí. Es un procedimiento mucho mejor, Joaquín, más revisado, puede ser que sí, más evaluado, más con mayor precisión en los mecanismos que el hacerlo masivamente y de manera más compleja. Por último, doctor Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración, te decía que aquí sentada la secretaria de Gobernación me dijo lo del istmo de Tehuantepec. Ahí se va a establecer una especie de punto fronterizo o de contención. Es una referencia al proyecto mayor de desarrollo que está contemplado en la nueva política migratoria. El visto en corto, mediano y largo plazo, lo que está ocurriendo ya es la definición de una nueva región económico-social en el sur mexicano y el norte de Centroamérica. Eso está ocurriendo. El proyecto es ordenar todo ese proceso y de generarle tanto iniciativas económicas como de movilidad regular para las personas. Bien, doctor, pues le aprecio mucho que se haya cruzado la calle para venir aquí. Sí, fue dificilísimo. Fueron 2 cuadras. Sí, 2 cuadras tremendas. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, el doctor Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias, doctor. Buenas tardes.